Bueno. Ahora vamos a esperar que se conecte un poco de gente. Ahí está entrando la gente. Vayan diciéndome si se escucha un poquito mejor. Yo creo que sí, porque yo me escucho mejor. Ahora tengo que buscar. ¿Se escucha mejor? Hola Marian. Hola, ¿ahora mejor? Yo te escucho bárbaro y vos me escuchás bien. Perfecto. ¿Y la gente escucha bien? Y ahí está la pregunta importante. ¿Ahora sí? Mucho Wow. mejor, Bueno, bueno. mucho mejor. Bien. Bueno, ¿Quiere repetir entonces, algo? por eso empecemos con el comienzo. Bien. Cuando te encontraste con el primer tatuaje que te voló la cabeza y dijiste, y te empezó a mover cosas por dentro, que fue buscar información, todo, ¿cómo fue todo ese tramo y llegar a la información? Bueno, muy difícil porque la información era inexistente en esa época, no había. Entonces, cada cosa que encontrabas la atesorabas un montón porque no había material. Lo poco que había era, ya te decía antes, revistas perdidas en el centro, que era, no importaba cuál, buscarlas, y cualquier información que pudieses tener acerca del tatú, que era mínima. Ni hablar si encontrabas a alguien tatuado en la calle, no le Uf, preguntabas, pero yo me quedaba mirando a ver qué carajo tenía tatuado. Era como, era algo mágico y misterioso, tenía ese misterio el sí. tatú, ¿no? Además, te cruzabas por ahí en esa época con tatuajes de tinta china, los que se Sí, hacían los sí. famosos tumberos, los Mirá, chiquititos. sí, yo me acuerdo haber visto de chico ese tipo de tatuajes en gente que te cruzabas en un colectivo, en la calle, como hechos con puntos, pero tenía un compañero del colegio secundario más grande que yo que se había tatuado con el boli cuando él tatuaba en Quilmes. Me acuerdo que En se había Quilmes. hecho una golondrina y yo me acuerdo que dije, está bueno, ¿no? Tiene otra técnica diferente al tatú que estamos acostumbrados. Y estaba muy bueno, una típica golondrina, se le había hecho en el brazo, y me había llamado mucho la atención. Y Sí. a los años fue cuando tuve ese contacto al ir a este local que vi las fotos de estos yakuza que ahí sí, ya fue algo serio, ¿no? Que te impactó. Y un cuerpo entero japonés. Y sí, capaz que en alguna película, pero no era algo común, no era algo común. Yo era chico No, pues ni también. siquiera, hasta en las películas no era común el personaje tatuado, tal vez. A veces era el maleante, tenía algún tatuaje, pero no había un cuerpo entero como ahora en las películas que te salen con un body entero. No, ni en pedo, nada, ni hablar. Y ya te digo, el otro acercamiento era por los músicos. Yo recuerdo Ah, haber visto, bueno, a los Motley que empezaron ya a tatuarse bastante en ese plan japonés, que tenían esos tatuajes hechos ahí en el Sunset Boulevard en Los Ángeles, que después descubrimos que mira, tenían. Ver a los Guns N' Roses, a Cliff Burton con el tatuaje de Misfits, a los Maiden también que tenían tatuaje típico europeo inglés en los sí, antebrazos, pero no se veía mucho, no. no. Bueno, entonces, ¿cómo decidiste ir a buscar aprender a tatuar? Bueno, yo fue de casualidad, fui a grabarme un disco, como decía antes, a esta disquería, eh, y vi que en la puerta estaba esta foto de estos yakuza con su bodysuit tatuados, y me sorprendió mucho, y decía tatuajes arriba, como tatuajes en el altillo de la disquería. Le pregunté al tipo que te grababa los discos, me dijo, no, hay un chico tatuando arriba. ¿Puedo subir? Claro.
era un altillo mini, y estaba Esteban Lebonian, que después fue el dueño de este Buenos Aires Tattoo Shop, dio clases, etcétera, etcétera. Pero bueno, hablé con él, yo entré y él tenía, imagínate, un altillo de 2x2 pegado en todas las paredes los flashes de Spalding and Rogers, de los catálogos de Spalding and Rogers. Yo no lo podía creer. Me acuerdo que vi esas calaveras y eran Y quedaste... fabulosas. Todavía son fabulosas. Sí, sí, Y sí, sí. me acuerdo que dije, pero yo sabía que si me tatuaba, me quería tatuar un diseño de Puzzhead que había hecho para la marca Zorlac de skates, en homenaje a la Ah, banda Metallica. De hecho, lo sí, tengo sí. ese tatu todavía. Y bueno, me acuerdo que arreglamos ese día, me tatué. Otro día me tatué, tuve que pedir permiso a mis viejos. Que me decían, no, no, nene, No, estás loco, no. Bueno, pero ya era grandecito. Y él, en el medio de la sesión del tatú, me preguntó a qué me dedicaba. Y yo dibujaba, eh, pintaba también, había dibujado en su momento para la vieja revista de Enrique Sims, Cerdos y Peces, ah, eh, y también nada, otras apariciones así fugaces, en otras cosas más under, siempre y ligado al dibujo. siempre, sí, sí, sí. De hecho, hice el cole secundario en el Colegio de Bellas Artes, en el Manuel Belgrano, eh, que ahí fue donde vi a mi compañero con la golondrina del vóley. Y él me dijo, ¿querés aprender a tatuar? Si dibujás, te gusta. Bueno, ¿por qué no? Y me acuerdo que me vendió un equipo de esa época de tatús que, bueno, era algo recontra rudimentario, porque la máquina era una máquina rotativa, como las que en su momento se conocieron, que las había patentado Miyajira, era el mismo sistema. La Sí. fuente era una fuente de punto por punto, de 3 voltios, 4 volt y medios, 9 voltios, ese tipo. Y los colores, yo no sé qué colores eran, sinceramente. No sé. Sé que el negro era Pelican y según él En los eso. colores eran de Brasil. De Brasil y Pichincha, no sé de dónde eran. ¿Al Pelican había que hacerle baño María? Se ¿O es un decía, mito? ¿no? Mucha gente lo hacía, lo hervía y después sacaba como las impurezas de, de la parte que quedaba separada después de Cervor en la superficie. Yo nunca lo hice, no sé si es cierto. Lo que sí pasaba es que el Pelican el día de mañana se ponía muy azul. Se azulaba. Entonces, sí, entonces no, yo no sé si era lo adecuado, no tenía un buen tono, pero en esa época no podíamos elegir mucho. No. Así que era lo que había, ¿Era eso o toner de impresora? ni siquiera, ni Ni siquiera. siquiera todavía. No, no, no. De hecho, sabés que conocí gente después ya tatuando, que estaba haciendo sus primeros approach así en la casa, y muchos usaban los colorantes de torta, que eran unos envases muy chiquitos de colores, que se veían muy bien, pero el cuerpo te los asimilaba y se borraban. Ah, Así claro, que, los deben haber asociado con que se comen la torta, no pasa nada, vamos a meternos en la piel. y quizá queda, pero bueno, no quedaba. No quedó. Pero bueno, es verdad, no había muchas opciones, Marian, para elegir. No, no, no había información tampoco como es ahora dando vueltas por todos lados. No había una Claro, plataforma para ir a mirar, no, no. Y revistas llegaban muy pocas y tampoco, lo que decía es, partamos de la base que no había internet. no Entonces, había internet. los que vivimos en ese mundo de antes y después del internet, o sea, la información había que buscarla y era muy difícil porque no, sobre todo con el tema del tatuaje, porque imagínate que llegaba una publicación, dos, muy, nada, en No. inglés y no era fácil, no era fácil. Y el que Bueno, tenía un datito no te lo pasaba.
no lo compartía. No, por lo menos en mis experiencias me pasó que no. Lo ¿Y cómo entiendo. de... Sí, sí, obvio, obvio. Entonces, en algún momento tuviste que ir a buscar la información a algún lado. Y O sea, sí, tuviste que saciar esa curiosidad. y sobre todo porque yo tenía una necesidad de querer seguir aprendiendo y yo sabía que en la medida de lo que eran mis posibilidades acá en Buenos Aires, en Argentina, sabía que no lo estaba haciendo del todo bien. Había algo que me faltaba alguien que me pueda enseñar, que me pueda pasar data, conseguir buenos materiales y me acuerdo haber ido a algunos estudios y no sabemos, no sé. Y también muchos de ellos estaban en la misma que yo. Y Exactamente. en un momento tomé la decisión de tratar de viajar y ver si podía tener la posibilidad de aprender afuera, en algún estudio que tenga más años, que tenga más trayectoria y que tenga algún país donde hubiese cultura de tatú más desarrollada que la nuestra. Y así Mal fue desarrollado. sí, como viajé, empecé a ¿Y viajar. a dónde, y a dónde apuntaste? Mirá, yo vi, la historia muchos la conocen, es muy loca porque estaba hojeando una revista, aparte yo siempre trato de situarla yo estaba moralmente desahuciado porque tenía la presión de mi familia y de la que era la familia de lo que ahora es mi exmujer, como tenés que laburar, no, Hay que traer tenés, plata. tenés que trabajar. No, esto del tatú no es trabajo, es como la guitarra que es el chingui Sí, chingui. No, dejate de el joder chingui con ese chingui. chingui. No, bueno, entonces tenía una presión familiar así como tenés que trabajar, no, buscate un trabajo en serio, bla, 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 bla. Y yo sabía que yo quería vivir del tatuaje. Y después Ya lo iba a ver, sabías. sí, 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 me iba a romper los ojos, me iba a romper los oídos, las manos, pero quería vivir del tatuaje, ¿no? Lo que no quería era eh, morir en o sea, iba a morir en el intento, pero no quería dejar mi tiempo en una oficina, en un banco, lo iba a intentar, iba a hacer todo lo posible. Y me acuerdo una vez haber visto en una revista, en una tattoo review de las que tenía en casa, Sí, un aviso que buscaban un tatuador en Texas, en Houston. mira, Y yo dije, bueno, no me importa. Junté los dibujos que creía que más o menos podían llegar a estar potables, los tatuajes que más o menos creía que estaban bien, los mandé por por mail, mail, ¿no? Por por correo. correo, no Eh, email. claro, por correo. Me acuerdo que a las semanas suena el teléfono en mi casa y me llaman de Texas, yo no hablaba inglés, este, que le parecían que había potencial si quería ir a trabajar a Texas, que solo lo que necesitaba era la green card. Por supuesto yo no entendí ni medio y dije, call later, please, call later. Me The acuerdo que cat is under the table. sí, yo no entendía nada. Pero bueno, llamaron después, dijeron que necesitaba documentos si quería trabajar, pero que estaba la posibilidad. Y dije, bueno, esto me da un empuje como, che, estos tipos están llamando de Texas a mi casa. Carajo, ¿no? Y tenía unos ahorros y decidí viajar, decidí irme a probar suerte. Jugártela. Sí, pero no a Texas, sino a Nueva York, porque, Ah, bueno, en esa época me gustaba mucho y estaba muy metido en el hardcore de Nueva York, uf, la movida del Buenos Aires hardcore acá en Buenos Aires, que me encantaba. Pennywise. Y, no, 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 eso ya es No, otro grupo. más. Esto es Eso es más adelante. Mafia, Yo soy más. Ah, Madball. Agnostic Front, Sick of It All, y Mira, las pelis de mafiosos de Nueva York, y la ciudad y cómo sería. Bueno,
Y me acuerdo que fue viajar y ver el primer día, caer en la casa de una gente conocida, alquilar un cuarto. Y me acuerdo que al día siguiente era empezar a caminar por los lugares a ver qué pasaba. Esto era el año 97. ¿Viste? Y Ahí está. inconsciente yo, me acuerdo que el primer estudio que fui a ver fue New York Adorn, que estaba hace unos años nomás abierto. Y para que te des una idea, para que todos se den una idea, ahí estaba trabajando Chris Garber, Scott Harrison y Mike Letcher. Me acuerdo que Bien. la dueña, Lori Leven, ahí me sentí el hombre invisible, porque directamente ni me miraron. Pero bueno, seguimos caminando, seguimos buscando. Me acuerdo de haber ido a Sacred, que era el estudio de Jean Vázquez, que era un tatuador muy conocido en ese momento. Tipos que ahora Sí. no se sabe nada. Y me atendieron muy amablemente, pero no tenían lugar. Haber ido a otro lugar por la zona de St. Mark's Place, que era como el Lavalle En la valle de acá. y claro, tampoco me dieron bola porque no hablaba inglés. Y me acuerdo, aparte el tatuaje era ilegal en New York en ese momento. Sí, No porque, se bueno, podía tatuar a la calle y no podía haber ningún cartel, nada que dijera tatús. otra Hoy época era los 40. También en los 40 estuvo prohibido el tatuaje en Estados Unidos. no recuerdo eso, Mira, no había leído eso. Pero sí sabía que desde el año mira, 62 no sé. en adelante, sí, porque había como muchos de los estudios estaban en la zona de Brooklyn, cerca del puerto, había habido muchos casos de hepatitis Ah, y entonces decidieron cerrar todas las licencias de estudio de tatuajes y todos los estudios. Con el tiempo se fueron abriendo estudios, pero no tenía que decir tattoos. De hecho, Rising Dragon se llamaba Rising Dragon Graphics. New York no era New York Adorn Tattoo, era New York Adorn. le Era encontraron la inminente vuelta. claro, era inminente que iba a dar un cambio en cualquier momento. Pero bueno, yo caí en ese momento ilegal y me acuerdo estar buscando estudios e ir caminando por la Quinta Avenida y vi una bandera típica bandera de publicidad de los negocios de New Sí. York, decía Rising Dragon Graphics. Y lo conocía de las revistas. Entonces dije, Rising Dragon Graphics, yo quiero ir ahí, sé que están ahí, esta gente está ahí, bla, bla, bla. Me acuerdo de entrar y bajó uno de los chicos a atenderme, se llama Jeff Ortega, que después fue el dueño de Evil from the Needle, un estudio muy famoso en Camden, en Londres, Mira. y hablaba español. Y me comentó Uf, que me salvó porque pude hablar. sí. Y me dijo, mira, una compañera nuestra, que es de Massachusetts, se vuelve a su pueblo natal y va a quedar un puesto vacante. Venite mañana y hablas con el dueño. Bueno, era algo. Y recuerdo haber ido al día siguiente, entrevistarme con Darren Rosa, que era es el dueño de Rising Dragon. Y me acuerdo que mientras miraba, para mí mi book, que era una cagada seguramente, pero era mi book, y lo miraba mientras comía papas fritas con Con ketchup y cheddar. con fritos, claro. Y me dijo, mirá, veo que hay potencial, pero trabajás con muy malos materiales, se nota eso. Digo, sí, es verdad, es cierto. Y me dijo, vení mañana y haces una prueba. Y la prueba Uf. fue ir y tatuar. Me acuerdo que me temblaba todo porque no Sí, daba, sí. no podía, no podía estar conmigo mismo, era terrible. Pero bueno, pero Sí, te tenía entiendo. máquinas que servían, colores que funcionaban, agujas que pinchaban y Y tips para cómo empujar la aguja, tips de todo. muchas cosas. Me parece que te encontraste con información, toda la información de golpe ahí ya.
Mirá, para mí fue realmente empezar de cero. Dije, bueno, estás en un momento privilegiado, en un lugar privilegiado, a tomárselo en serio, a darle bola a esta gente, porque es la posibilidad que vas a tener de aprender, ¿no? Y me quedé 3 meses en ese viaje. Uf, 3 meses aprendiendo ahí. Y después de ahí, Bueno, ¿para dónde navegaste? volví a Buenos Aires, me quedé una temporada en Buenos Aires, tratando de aplicar esos conocimientos. Volví a Nueva York al mismo estudio, carta mediante, por supuesto, hablar por Sí. teléfono, si había la posibilidad de viajar. Y volví a Rising Dragon y empecé a hacer temporadas. Temporadas en New York, temporadas en Buenos Aires, primavera-verano, primavera-verano. Y después surgió la posibilidad de quedarme en New York más tiempo y me quedé casi 3 años en Uf. Rising Dragon. Rising Dragon y en la última época Rising Dragon y Flyride. ¿Y ahí en ese momento ya estabas formando algún estilo de tatu particular o estabas todo? No, no. Todo, todo, todo Todo. porque sí, había cosas que me gustaban más que otras, pero hacía de todo. De hecho, en el estudio hacía de todo. Sí me Sí, sí, gustaba obvio. que veía lo que les gustaba a mis compañeros, me gustaba mucho en ese momento, estaba apareciendo Tim Lehigh, esa movida de los tatuadores del Tattoo City, me entusiasmaba, me gustaba, Jeff Whitehead, aparecía Ciferri, pero no, ni nada de estilo, ni nada por no. O sea, vos estás, digamos, navegando las aguas del aprendiz. Y uno creo que siempre es un eterno aprendiz, Sí, ¿no? es un Porque eterno aprendiz. Y sí, uno nunca se las sabe todas ni se las va a saber todas. No. Siempre es volver a encontrarte con cosas nuevas. Lo bueno de tener gente, conocer tanta gente y ahora que la comunicación es tan fácil y que mucha gente haya venido a Weldon de invitados, justamente es tener la posibilidad de compartir otros conocimientos, ¿no? Por Es, eso, estar los dos a la misma altura del pedestal, como para lo que mi conocimiento y tu conocimiento nos puede servir a los dos. pero por Es supuesto. recíproco. Pero esa Es, es la idea y así es como se avanza. De hecho, sabes que cuando yo exactamente. siempre, cuando vine, cuando volví a Buenos Aires, este, una cosa que dije que no iba a hacer era guardarme data. ¿Para qué? Mira, No. Una de las cosas que tenía en claro era que de hecho, creo que muchos chicos lo hicieron, venían, me preguntaban, eh, mostraban sus trabajos, me preguntaban cosas, seteos de la máquina, qué colores usás, y nunca escatimé información porque me parecía que era la forma de crecer. Y creo que y en, no. bueno, y en Buenos Aires, ¿dónde tatuabas cuando venías en esas temporadas? Antes de los tres En un años, departamento, en un en un departamento. departamento privado, que era el departamento donde había vivido, iba ahí, tatuaba amigos y conocidos, a los clientes que tenía acá, y después me volví a ir. Estaba por la zona del centro también. Ah, bueno. Entonces, bueno, terminan los 3 años de Estados Unidos, los que decidís quedarte 3 años de Estados Unidos, Sí. ¿y qué decidís? ¿Qué decís? ¿Qué más querés ahí aprender? Bueno, pasó algo muy importante también, ¿no? En ese momento hubo un Ah, quiebre porque mientras yo no estaba muy conforme en el estudio por ciertas cosas que estaban pasando en cuanto a logística del estudio, quería cambiar un poco de aire y me era muy difícil estar en una situación legal en New York porque era complicado sí. y se caen las torres en el medio de todo esto. Uf, Eh, y sabía que no era un buen momento para estar, un buen momento para desarrollarme. Y gracias a un amigo, a un par de amigos que tenía
trabajando en España. Uno de ellos era Aníbal Fernández, que ahora tiene un estudio en Holanda que se llama en Ámsterdam, que se llama Antiek, y a Máximo Lutz, que fue tatuador de los compadres. Bueno, gracias a ellos, que me dieron una gran ayuda, pude irme a España, hacer una movida Ah, y ir mira, a trabajar en España. También porque primero estaba muy virgen el tatú en España, era, era muy verde como estaba todo, sí. y Román El idioma te Tangredi, ayudaba. sí, también el idioma, las costumbres, tengo familia en Galicia, Ah, y bueno, eso realmente me favorecía. Y un chico argentino que se llama Román Tangredi, que estaba abriendo, tenía un estudio en Madrid, en uno de los primeros estudios en Madrid, Tattoo Magic, estaba abriendo un estudio, pero como a todo culo, ¿no? Gigante, con un encare de laburo más profesional. Y gracias a Aníbal pude mandarle mi material y me dijo, bueno, venir a trabajar con nosotros. Y así fue como tuve la posibilidad de ir a trabajar a Madrid, a a este Madrid. estudio que recién se estaba abriendo y que bueno, que tuvimos la suerte de estar en el apogeo del tatú en España, fue cuando explotó. Cuando explotó y vos ya estando ahí, con todas las posibilidades que empezaron a presentar. Seguro, y trabajando con gente nueva, con otra visión diferente, europea, que es diferente a la visión americana, Sí. y bueno, era buenísimo, ¿no? Era buenísimo. También fue muy bueno, eh, en esa época, el equipo estaba medio como armándose, no estaba casi, trabajaba con un chico italiano que se llama Davide Di Stefano, que ahora está en Milán. Trabajaba con un chico catalán que se llama Severino Sebe, que no sé dónde está ahora, Sí. y yo, éramos tres. Y Román, que tatuaba de vez en cuando. Y lo que pasó fue que 2001, época de crisis acá en Argentina, me permitió conocer un montón de artistas y tatuadores argentinos que yo no conocía, que se habían desarrollado Ah, en todos estos años acá, que yo no los había conocido. Y para mí fue genial eso, porque pude laburar sí. y conocer. Primero, hacía muchísimo que no hablaba en español argentino con gente, con colegas, y tuve la suerte de Debutabas conocer. hablando de, debutabas hablando de tatu con argentinos. Y sí, porque ver su visión, escuchar su visión de cómo estaban las cosas acá, de cómo se estaba desarrollando todo acá, y eran colegas, ¿no? Coterráneos, Sí, y ahí fue cuando lo conocí a Hernán Coreta, a Diego Ortiz, a Santi Barada, a Sergio Santi. Sancas, y pibes a los cuales yo admiraba mucho su laburo, pero no nos conocíamos. Quizá nos habíamos cruzado en alguna que otra convención de piel, pero bueno, fue, fue muy bueno. Ahí veo que Cori dice Ariel Pérez. Sí, Ariel lo conocí, ya me Miguel. estaba yendo cuando lo Ah, conocí. mira. Sí, Sí, hubo no tuve la con él. saludos de Mauro Madrid de Good Time. Te Ah, bien. mandó gracias por todo, gracias por tanto. Por favor, un placer, un placer, un placer. Un placer, uno escucha esas cosas y lo pone muy contento, que son pibes que ahora la están rompiendo con todo, y que uno haya ayudado a su crecimiento es muy lindo. Mira, yo voy a hacer una pausita diciendo cómo te conocí yo a vos. Yo empecé en 2013 vendiendo insumos, un poquito, sin saber, me metí de la nada a vender insumos, sin conocimiento. Iba local por local, con mi mochila, ofreciendo, pero sin idea de qué estaba vendiendo. Un día llego a Weldon y justo me atendiste vos. Yo no te conocía, no tenía idea de nada.
Y ahora y te digo, no, estoy vendiendo insumos, no sé qué. Ah, ¿y qué estás vendiendo? Y como que me viste que estaba perdido. Me dedicaste media hora a explicarme un poco todo lo que yo estaba vendiendo, para qué estaba vendiendo, no me conocías, un desinterés absoluto y para mí eso fue un gesto, para mí encontrarlo que me voló la cabeza. Bueno, muchas gracias. Bueno, era esa, ¿no? No cerrar puertas, sino abrir puertas. Eh, ¿Por qué te voy a negar una información a nadie? Eh, eso nos hace, Exactamente, eso nos hace ir para atrás, no para adelante, ¿no? Es una cosa de necia, no tiene sentido. exactamente. Y ahora quiero ver un poquito cuándo empezaste con el tradicional americano. ¿Cuándo empezaste a decir, o fue el tradicional americano o el japonés? ¿Cuál de los dos te fue como Bueno, atrapando primero? mirá, la cosa fue así. Yo creo que primero, me acuerdo que yo hacía mucho color, casi no usaba negro para sombrear. Sí, Y me acuerdo haber ido a una convención en Suecia y se acercó Teo Jack al stand a mirar mi trabajo. Me acuerdo, yo tenía unas remeras, me compré una remera y me dice, a ver, ¿puedo ver tu trabajo? ¿Cómo no? Lo empezó a ver y me dijo, tenés que usar más negro. Y vos vas a ver que vas a terminar haciendo tradicional. Bueno, a mí me quedó porque un tipo como Teo Jack me dijese eso también, sin conocerme, nada. Dije, carajo, ¿qué habrá visto este, no? una Y linda palmada en la espalda. claro. Un tipo, una data que capaz que uno no se hubiera dado cuenta. Y después me acuerdo que empecé a laburar con el Vara y empecé a ver los tradicionales del Vara y me acuerdo que me gustaban muchísimo y decía, y me gustaba esa cosa de síntesis, de decir algo con poco, ¿no? Me gustaba el Sí, tema del negro, del poco color, era muy gráfico. Y lo mismo del japonés que hacía Vara, también me llamaba la atención, me gustaba. Y empecé a ir un poco por ese lado. Al tiempo entró a trabajar al estudio, ahí vi que Rodri Corrales puso Deno, sí. También empecé a trabajar con Deno y Deno trajo ya otra data, más de tatuadores como Dan Hicks, más americanos más americanos. más de la nueva escuela del old school, ¿no? Theo Mindel y dije, qué bueno que está. Y me di cuenta que quizá se me daba como lenguaje más natural hacer tradicional. O sea, creo que no lo ve. Mucha otra gente me había dicho eso. Se veía como más fresco, como más natural, no se Más veía forzado, ¿no? Y creo que ahí era donde yo apunté, tratar de hacer lo que me sale. Admiro un montón de tatuadores de estilos, de diferentes estilos, ¿no? sí, Pero sí, sí. con la música pasa lo mismo, admiro un montón de músicos y hay cosas que no puedo tocar. Y que si quisiera se vería forzado, ¿no? Este, entonces me empecé a inclinar por tratar de ver mucho de ese estilo. Y lo que me sirvió aparte de ver a mis compañeros trabajar de Biblia de ese momento, fue el libro Flash from the Past, De, el libro que editó Ed Hardy y que es una recopilación histórica de flashes de principio del siglo pasado, del 1900 en adelante. Y, o sea, el que no lo tiene se lo recomiendo, está difícil de conseguir, pero tenés todo, tenés todo. tenés todo Sí, sí. por Para ahí. es fundamental en una biblioteca si querés hacer tradicionales. Un librazo, querés caras de chica, querés pantera, querés caballo, querés todo. O sea, De varios autores. de varios autores y desde el principio, desde donde se fue desarrollando el estilo, hasta casi los 70. Uf,
Había demasiado. Hay demasiado, ¿sí? Y ahí tenés todo, y tenés, aparte una explicación, una reseña histórica muy buena y muy interesante, que vale la pena. Flash from the Past, dice Hugo Hart. Sí, señor. Librazo. Y Seba Ciorca también. Sí. Y cuando entonces estabas ondeando ya, metiéndote más a fondo en el tradicional americano, y tomaste, ya vemos que obtuviste ese libro que hablaba de los principios hasta los 70, ¿y dónde te paraste para decir, estos tipos me abrieron más la cabeza todavía? Y a mí bueno, uno de los que más me encantó siempre fue Ed Hardy Es Hardy. y Sailor Jerry. El maestro y el alumno. Sí. Sailor Jerry en el tradicional me parece que es fabuloso. Me parece que tiene una solidez que es increíble y que llevó el tradicional a otro nivel. Él como que recreó esos viejos diseños clásicos, le dio su toque y le dio una solidez técnica a sus flashes que capaz que los otros no tenían. Y Un yo poco de creo, movimiento también, ¿no? Le generó. sí, sí, porque se ve que hay otro dinamismo en esos diseños, hay otro laburo de sombras, por más que seguramente si a Sailor Jerry le decías, Sailor Jerry, usted sabe, seguramente te iba a decir, yo no sé un carajo, No. mandate a cagar. Pero se nota que el tipo dominaba mucho. Eh, Esas líneas de pluma están perfectas, esos sombreados están perfectos. O sea, para mí su obra es perfecta, ¿no? Es Eh, perfecto. y después, Que la recopila es Hardy, la obra de Sailor Jerry. exactamente. Y que después, bueno, las generaciones que fueron inspirándose en él, el Hardy, Mike Malone, Bueno, este, esos tipos, ahí ves el legado que dejó Sailor Jerry. Y uno de los primeros que empezó, casi te diría, a mixturar el japonés con el old school americano. Porque Sailor Jerry compartía correspondencia con Kazuo Oguri, que estaba en Gifu City, en Japón. Y bueno, compartían correspondencia como dos tatuadores en dos estilos diferentes. no, Este, además Sailor es por marinero, fue marinero, Él fue marinero, sí, en un tuvo, momento dejó de tu, tatuar tu- y te hacía un tourcito por ahí por Hawái con su lancha para que veas las cosas que había dejado Pearl Harbor. de la Ahí Pearl. veo que Ah, mira, Cory me pregunta de los anteriores a Sailor Jerry. Me encantan, me encanta Bergrim, me encanta Owen Jensen, me Tad encanta John Thomas, Deaver, me encantan todos los Cap Coleman, me encantan todos esos viejos también. Y también los tomé de referencia, pero creo que el que tomé más de referente en mi laburo fue a Sailor Jerry. Sailor Jerry. Y después también nombraste Ed Hardy. Sí, Ed Hardy también es como que le da una vuelta de rosca más al tradi americano. Primero, totalmente, yo lo que había totalmente. leído era que cambió el sistema walk-in, que era entrar al salón de tatuajes, elegir el flash, tatuarlo. Él lo que hizo fue tráeme la idea y yo te la dibujo. Y porque él iba detrás de otra búsqueda. Hace poquito terminé de leer la biografía de él, que es muy Ah, interesante y mira, también la recomiendo. dale, yo la Es voy me gusta mucho, gracias al a mí amigo por lo Matías menos. Arabas que me la pasó. Y Perfecto. lo que dice él es que él tenía otra búsqueda. Él venía de trabajar en estudios donde se hacía flash y donde vivían del walk-in, pero él quería hacer laburo japonés a larga escala en el cuerpo. Él no quería hacer el hot stuff, como le decían, Ah, la calavera y el diablito.
lo hacía y ya lo había hecho. Él tenía otra búsqueda y era hacer japonés hasta con su vuelta de tuerca, ¿no? Y él es el creador total de esa escuela de tatuadores que vimos después, ¿no? Del Tattoo City. Ah, mira Pero bien. ese era su vuelo, sí. Él lo llevó más allá todavía. Muy bueno. O sea, esos son como hitos importantes que hicieron cada autor. Sí. Como, bien. Entonces, por ejemplo, y ahora el tradicional. Todos los estilos me parece que tienen parámetros, tienen normas. Y primero hay que conocerlas para después transgredirlas. Más o menos, ¿cómo son los parámetros del tradicional? Me explico Bueno, un poco con ¿qué es lo que hace al estilo tradicional? qué es lo que hace el estilo tradicional. Y, a ver, para mí, fundamentalmente es simpleza en el dibujo, una línea firme, que puede ser gruesa, puede ser fina, eh, una cantidad de sombra negra suficiente. Es muy raro porque si te Sí. pasás la cagás, si no te pasás la cagás también. Entonces es como una línea fina y una paleta acotada. Pero ¿qué pasa? Pero ahora vemos un montón de tradicional que está hecho con línea gruesa y muchos colores, que está buenísimo, y vemos tradicional hecho con línea fina y pocos colores, que está buenísima, o muchos colores. Tampoco las reglas no seamos tan ortodoxos, ¿no? Si bien Sí, está bueno saberlas, pero yo creo que por la eso, búsqueda es qué es lo que nos funciona a nosotros, a dónde tenemos exactamente. que ir, ¿no? Hay un tradicional que está increíble, que tiene una paleta de colores brutal, y hay un tradicional que también es brutal y tiene 3 colores. Y lo más importante creo que es tratar de buscar un lenguaje que nos identifique y que nos guste, que nos dé placer hacerlo y que no se note esa cosa forzada. Es como, ¿qué te diría? ¿Qué preferís? ¿El guitarrista que toca muchas notas o el que toca pocas notas? Los dos. Los dos. El problema es cuando el que toca poco quiere tocar mucho y cuando el que toca mucho quiere tocar poco. Es muy difícil esto que digo, ¿no? Toma años Sí, 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 y sí, a sí. veces hay gente que se pasa la vida buscándolo, lo cual está bien también. Sí. Pero Pero sí creo es un que estudio constante. El tatu, cuando estás en un estilo, es un estudio constante de días. Nunca termina la práctica, el estudio, incursionar en cosas nuevas. imagínate que es tan simple como esto. El estímulo que tenían los tipos que hacían tradicional en ese momento, ¿no? Que Sí, era su fuente, no tenían la revistita, ni tenían Instagram como para ver material, no. Publicidades en diarios, publicidades en revista, algo en un libro. De ahí era donde venía el material que ellos usaban para sus flashes. Eh, Fíjate vos ahora todo el estímulo que tiene un tatuador a la hora de desarrollar un diseño. uf, Infinito. Entonces, infinito, puedes mirar lo que hizo ayer algún tatuador, no sé, de mucho renombre, ya está acá y ya estás viendo lo que hizo el día anterior o 2 horas antes. seguro. Fue en el mismo momento en vivo como ahora nos están viendo a nosotros. Sí, Nunca la información fue tan rápida y estuvo tan al alcance de la mano, ¿no? O sea, imagínate eso, hasta hace 40 años no había internet y ya parece que es como en el neolítico superior. Imagínate los tipos en los años 40, en los años uf, 30, ¿no? bueno, Ed Difícil. Harney tuvo que viajar a Japón. El Hadri tuvo que viajar a Japón, claro,
Previamente, Sailor Jerry se comunicó Sí, con Kazuo con, Guri, ahí está. el Hardy va lo de Sailor Jerry, le pide que le haga el entre con Kazuo Guri, o sea, era más lento, más artesanal, si se quiere, y, pero bueno, era lo que era en ese momento, ¿no? Sí. Por Ahora eso eso es otro momento. es la tradición maestro-aprendiz en los salones de tatuaje. No, creo que es algo que es muy fuerte y que muchos estudios están intentando de mantener vivo todo eso. Y bueno, vos estabas en España y cuando volviste acá y decidiste arranco con Weldon. Pues yo me quedé en España 5 años y yo convenía y hacía convenciones, las complejas convenciones que organizaba la revista Piel y algunas que ha organizado Sergio Sancas. Y mi intención, cuando venía a hacer esas convenciones, yo quería volver, ya no tenía ganas de estar trotando por el mundo mucho más, casi 10 Que años afuera, tenía ganas de tener mi lugar propio un poco de y raíces. sí, y quería desarrollarlo acá. Tenía una hija recién nacida, quería que se cría aquí con su familia y me pareció que era un buen momento hacerlo y fue en el 2005 cuando vine y abrí el primer vuelo. Y abriste el primer Weldon. ¿En qué calle? Eh, Estaba en la calle Humboldt y Gorriti, entre Honduras y ¿Dónde Paraguay, está? donde Donde está ahora Facebook. está, donde está Face Tattoo. El miércoles estuve hablando con Fer. Sí, 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 lo Después sé. voy a subir esa entrevista porque la tengo grabada, la voy a subir para que la puedan ver algunos, que también estuvo muy Buena onda. interesante, que habló un poco del tema de la Bond Street, él, porque él empezó en la Bond Street. Sí, sí, Y sí, bueno, sí. arrancás el proyecto Weldon. Sí. ¿Qué objetivos, qué era cómo era Mirá, el yo plan Weldon? nunca me imaginé que Weldon iba a llegar a donde llegó. Yo lo que quería era un estudio para mí y para poder tatuar, no más. Eh, Tuve la suerte de que se acercó gente increíble a mí y tuve la suerte de poder tomarlos bajo mi ala y, y compartir mis conocimientos y que puedan entrar en la profesión y que hasta el día de hoy muchos de ellos siguen trabajando conmigo y es mérito de ellos también, Weldon, por supuesto. Porque ellos generaron inquietudes, venían con Por supuesto, inquietudes, por supuesto, pero y aparte, eso es una química hermosa. pero imagínate que a los chicos yo les llevo algunos 10 años, algunos 15, son otras energías, son otras cabezas, son otras vivencias. Yo, así como creo que esa simbiosis se dio perfecta, yo me nutrí de ellos de mí, eh, porque nos necesitamos así, ¿no? Y No, Weldon fue creciendo exactamente. y fue creciendo como estudio de tatuaje y como hogar de un estilo de tatuajes y del cual muchos chicos que empezaron como clientes hoy son tatuadores increíbles, ¿no? Que empezaron como clientes y uno mira para atrás y dice, uy, mira, y mira ahora cómo tatúan, ¿no? Por Por ejemplo, ejemplo, el tour, a ver, bueno, el turco no puedo hacer que se vaya más. El turco sigue. No, bueno, Jair fue mi primer aprendiz y él me soldaba mis agujas a mí y hacía las tareas de aprendiz en el estudio y aprendía y bueno, bueno, el otro día te voy a dar un llegó lo dato. que llegó. Encontré un aviso de diario de 1910 donde se publicaba, había una persona que publicaba que soldaba agujas para tatuajes para la venta. 1910 por ahí. Me voló la cabeza porque hay mucho 1910. más. 1910. Después lo voy a buscar y voy a armar una historia con eso porque
a mí me sorprendió muchísimo encontrar esto en Estados Unidos. Bueno, el otro día vi que Leo Ruiz compartió una foto que había salido en los archivos de Caras y Caretas, Qué boxeadores esos, donde ¿eh? se ve un torso tatuado del 1918. Yo ni siquiera sabía No, que no. existía eso y que había tatuaje en Argentina en esa época. Sí, no, no sé si debe haber sido un viajante, una, no sé. Puede Hay ser, muy poca data. Yo busqué y hay muy poca data. puede ser. Pero bueno, entonces viene Shai, primer aprendiz. Primer aprendiz. Y Después viene Juan Piraña. Piraña, que Piraña se tatuaba ya. Sí, Piraña empezó como cliente, se tatuó un montón conmigo. Siempre dibujó increíble y hasta que surgió la posibilidad de que pudiese entrar como aprendiz al estudio. Este, y bueno, ahí fue donde empezó a desarrollarse. Después pasaron Carlitos Guaque, Carlitos Guaque. Leandro Masur, Joaquín Costa, Agustín Croxato, eh, ellos ya como aprendices. Después, bueno, por ejemplo, René Almirón ya tatuaba, tenía un background de tatuador, él venía de tatuar en el estudio de Teo Jack, Sí. Fred Teo ya tenía un background de tatuador, eh, Un minuto. este, Voy a conectar los auriculares porque se me... Y ahí está, no sé si se me escucha mal ahora, pero eh, no sé el eco, no sale sé el lo eco por demás. eso. No sé lo demás, pero bueno, vamos a considerar encontrar unos auriculares con micrófonos no inalámbricos porque se acabó la batería muy rápido. Oh. Bueno, entonces estamos Carlitos Huarque. ¿Cómo conociste a Carlitos Huarque? Y él fue recomendado por Valeria, una chica que trabajó en su momento atendiendo en Weldon. Tenés que ver a este chico que dibuja muy bien, que es zarpado lo que hace. Y me acuerdo que vino Carlitos y trajo, bueno, a ver qué es lo que tenés. Y me acuerdo que trajo unas fotos de tatús horribles, todo nervioso, todo pobre, siempre me reía de él porque se le juntaba sudor y las fotos de tatús eran muy malas, pero los trajo unos cuadernos con unos sketchbook increíbles. Increíble. Y bueno, ahí fue cuando surgió la posibilidad de que pudiese aprender porque tenía muchísimo potencial, muchísimo. Weldon era 2006, Empezó en el 2005 y 2005. sí, y siguió, eh, acá me Y están haciendo sigue. chicos, por eso me río, y siguió Sí. hasta bueno, siguió en esa dirección hasta el 2008 más o menos. Después nos Y de, mudamos a Gorriti y Billinghurst, estuvimos 3 años ahí, que ahora hay otro estudio de tatuajes, ah, acá se llama. acá, sí, Sí, y desde el 2010 estamos en Gorriti y Arauz, que es donde estamos ahora. está bien. Bueno, y Paul Weldon, la verdad yo cuando los conocí, no sé, vi muchas cosas, digamos, un equipo muy grande, de muy buenos tatuadores, muy buena onda, todos, con muchos tuve la posibilidad siempre de hablar, todo. Eh, pero por ejemplo, cuando esto tal vez es más en referencia que me han preguntado,
cuando uno comienza en esto del tatuaje, cuando empieza a aprender, a investigar, entonces, ¿cómo puede hacer para reforzar la línea? ¿Qué es una línea bien hecha en el delineado del tatuaje? No sé si me explico. A ver, si yo te puedo decir en lo que es lo que yo veo en un tatuaje tradicional, ya que estamos hablando de tradicional, Por supuesto, tradicional. fundamentalmente que la línea sea sólida. Me acuerdo de una de las cosas que me dijo Esteban Lebonian cuando estaba aprendiendo, me dijo, me acuerdo que, imagínate, me costaba muchísimo hacer una línea con ese tipo de máquinas, y me decía, si haces esa porción de línea, ese pedacito de línea está bien, lo tenés que poder hacer en todo el tatuaje. Entonces yo creo que el tatuaje tiene que tener una línea sólida, tiene que ser una línea firme. No importa que tiene que tener esa solidez. Esa solidez. Está bien. Y por ejemplo, si le tenés que decir, por ejemplo, ¿en qué voltajes usás la máquina para la línea? O depende del grosor de la aguja. Depende del grosor de la aguja, depende de la máquina, obviamente depende de qué cantidad de agujas, depende de qué máquina estás usando. No hay un voltaje para la máquina, varía. Depende de la construcción de la máquina, las bobinas que tiene, depende de la velocidad que necesite esa máquina. La máquina, si la pones altísima, se va a destartalar. El sonido va a ser, no va a sonar parejo. Y si la pones muy baja, vas a notar que te estás quedando corto. O sea, y cada máquina labura con un voltaje diferente, por supuesto. Quizá en las máquinas rotativas que se están usando mucho ahora, vos tenés la posibilidad de que laburan con un voltaje más o menos fijo, porque es otro sistema de laburo. Sí. ¿Y eso te sirve más, tal vez, para la hora de rellenar? Todo va en No, gustos. No es que todo va en no es que te gusto. sirve más o te No. sirve menos. Quizá acá me preguntan si Esteban Lebonian trabajó conmigo. Perdón que lea la pregunta, pero Sí, no, por favor. No, Esteban no trabajó conmigo. Yo empecé en su estudio cuando él empezó a dar, o sea, tenía su estudio en Lavalle, yo no trabajamos nunca juntos. No, el tema de la rotativa va un poco en gustos. Sí noto, por ejemplo, pintando con rotativa en lugares del cuerpo que son más complicados tatuar, donde la piel es más elástica, por la forma de rebote que tiene, te rinde más, capaz, que una máquina electro. Por ejemplo, la otra vez hablaba con Masó Mansur, hablábamos Sí, de esto, de cuando yo uso rotativa para sombrear un tradicional, yo siento que controlo más el sombreado, el whip shading, el punteado ese latigazo que le dicen, como que yo lo siento más, me queda como más prolijo, al revés de usar una electromagnética. A él le pasa la inversa. dale. Entonces, eh, No es una ciencia exacta. no. De hecho, la otra vez vino un amigo a tatuar de invitado al estudio, y por ejemplo, que es un tatuador increíble, y tenía en una de sus máquinas, tenía agujereado el fleje, donde hace contacto Sí, el punto de contacto de la máquina. Tenía un agujero. Y el tipo tatuaba igual y podía tatuar igual y le quedaban sí. increíbles los tatuajes, ¿no? Este, entonces, lo bueno, yo creo, siempre le digo cuando hablo con los chicos, lo bueno de estas cosas es saberlas. No es que uno va a ponerse a construir máquinas o, Te o interrumpo. a, o a- o desarrollar una ciencia exacta, sino saber que pasan cosas y bueno, saber cómo solucionarlas si surgen problemas, ¿no? Te interrumpo un minuto, Mariam. Me está diciendo que quedan 10 segundos.
para que termine el vivo. Ok, Este vivo después lo voy a tener que bajar para poder mantenerlo.